Eh, Octavo factorial, me imagino que lo asociará a algún, ahora ya con la formación en estadística, a algo para que para ella tiene mucho significado. De pronto ya nos contará ahorita. Y ella viene de Montelíbano, lleva mucho tiempo en la universidad, tiene una formación, a mí me ha ayudado muchísimo, ya la cartilla, gracias a ella, que me ha escuchado y me ha aguantado, pues la cartilla ya nos mandaron el film minuto. También se los voy a enviar por el grupo, queriéndoles agradecer más a todos ustedes y en especial a Hannes, porque ella es como coautora de ese trabajo que se ha hecho alrededor de la cartilla de introducción al Machine Learning para la Universidad de Antioquia. Entonces eso, ya ayer nos mandaron el film minuto y la universidad está trabajando en el ISBN de la publicación. Y bueno, yo sigo junto con todos, discutiendo con todos estos. Esto ha sido gracias a Jeffrey y a Jainer, en especial, por ejemplo, en la feria INIE, pues con lo expuesto, nos dedicamos a que esa cartilla para introducción al Machine Learning en la Universidad de Antioquia, pues ya se enfoque en la utilización de los datos de Antioquia Mira su Cielo, los datos reales que se están publicando a través de la página asociada al proyecto del profesor Esteban Silva. Entonces ya la cartilla utiliza para la enseñanza es datos reales. Antes eran los datos didácticos que se obtienen a través de Kaggle o de otras, o a través de Skillr, bueno, pero ya esto ya es con datos, enseñanza con datos reales, dados los datos de nuestra estación meteorológica. Entonces los dejo con Hannes y si de pronto si nos alcanza el tiempo y pues bueno, de pronto Jainer nos colabora, porque él ha avanzado ya en la comparación de los modelos de regresión logística y máquinas de soporte vectorial. Recuerden que lo que estamos haciendo es compararlos gráficamente para ver su poder de generalización previsto a partir de la representación de estas fronteras de decisión de manera gráfica. Entonces, los dejo entonces con Hannes. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Aquí entonces yo también escucho entonces a Hannes. Dios las bendiga. Bueno, buenas tardes compañeros. Estoy un poquito nerviosa. Es muy teso, ya Pero muy teso. bueno, les voy a presentar un trabajo que hicimos, pues mi compañero Haider Berbel y yo, hicimos en Bioestadística 2. Es un trabajo, utilizamos una base de datos y utilizamos AR como modelo estadístico para hacer el modelo de regresión lineal. Entonces les voy a presentar toda la pantalla para irles mostrando diapositivas y también mostrarle la consola de R. Es maravilloso, la felicito y le agradezco. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Se ve perfecto. Sí, se logra apreciar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, la base de datos que nos suministró la profesora era esta base de datos que pueden visualizar aquí, que era analizar todas estas variables en ciertas regiones en Estados Unidos, para saber cómo estaban influyendo todo este montón de variables en una determinada zona. Entonces, pues como nosotros consideramos que la clorofila pues era la variable más importante, porque pues la clorofila es un indicador
clave en la salud de los ecosistemas acuáticos, y eso es debido a que ellas ayudan, toda esa parte de la clorofila, como son las algas y los fitoplancton, pues es la principal cadena alimenticia en los ecosistemas marinos. Entonces la pregunta de nosotros formulamos la pregunta de cómo influían todas esas variables EDMA, que es como la fuerza del agua, la temperatura del agua, la turbulencia y la temperatura. Entonces nosotros aquí en R lo que hicimos fue un análisis univariado de esas variables. Primeramente instalamos los paquetes ggplot, corplot, para gráficos. También utilizamos paquetes de MBN para mirar la multinormalidad de los datos, y los siguientes paquetes de librería era para hacer unos tests para verificar cómo era la colinealidad de las variables. Entonces nosotros, pues ya yo instalé los paquetes, y para poder utilizarlos se llaman las librerías, y aquí llamamos la base de datos. Entonces llamamos la base de datos y le hicimos el análisis univariado de las variables a través del comando de sumario. También revisamos, y aquí en datos, regresión múltiple para poder hacer la correlación de las variables a través del comando cop. Se le hizo, aquí está, antes de ingresar la base de datos, se le aplicó logaritmo a la base de datos, a los datos, para que hubiese hubiese una colinealidad entre las variables, porque son variables que no son continuas sino ordinarias. Son datos ordinarios, no son continuos. Entonces, bueno, se le hizo aquí el MBN para mirar cómo es la normalidad de los datos. Y según este test, pues, como pueden observar aquí, que no hay normalidad en las variables. Por lo tanto, para mirar cómo está esa colinealidad, o esa correlación entre las variables, no se puede aplicar el método de Pearson, que es para multinormalidad de las variables, sino que toca Spearman. Entonces, por aquí, lo que nosotros pudimos graficar era cómo era la frecuencia de la clorofila, o cómo era esa concentración de la clorofila según las regiones en las que se estaban concentrando. Entonces como podemos ver en el gráfico, donde se presentó más concentración de clorofila fue en California, y también hicimos un diagrama de cajas y bigotes para revisar cómo eran los datos atípicos del comportamiento de la variable Edman, que la variable Edman, como ya les había dicho, es la circulación de cómo es esa mezcla entre el agua y la clorofila. Entonces, acá también se hizo otro gráfico de dispersión para ver cómo se encontraba esa concentración de clorofila en la plataforma continental, que la plataforma continental es el área donde se encuentra la mayor concentración de clorofila. Entonces, yo pude intuir de aquí que a menor distancia, digámoslo así, que de la Tierra, mayor se encontraba la concentración de clorofila. Y podemos ver que es una relación, o mejor dicho, una relación directamente proporcional, porque va, pues tiene, bueno, es una línea ascendente. Entonces, a través del método de correlación de COR en R, nosotros graficamos toda esa correlación, y la correlación entre las variables se basa en que entre 0 y entre más llegue a 1 positivo, la correlación es positiva, y las variables son directamente proporcionales, es decir, si una aumenta, la otra también. Y cuando
está cercana a -1, la relación entre las variables es negativa, es supremamente negativa. Entonces, en el caso de la clorofila y la plataforma continental, pues es una relación moderadamente fuerte junto con la plataforma Edman, ya que esos valores se acercan a 1. Y la temperatura y la turbulencia son relaciones que se encuentran, correlaciones que se encuentran relacionadas negativamente debido a que se acercan a -1. Entonces, como ya les había dicho antes, estos datos no tienen multinormalidad debido a que son datos ordinarios. Entonces, no se les aplica Pearson, que es para ese análisis de esas correlaciones, para análisis de correlaciones cuando están normales, sino que se aplica Spearman. Y antes de aplicar Spearman, después de que se aplica Spearman, se tiene que normalizar los datos. ¿Cómo se normalizan los datos? Con este MBN. ¿Para qué? Para hacer que los datos se correlacionen entre sí, pero en este caso tampoco se pudo hallar esa normalidad. Entonces, esto nos va a afectar a nosotros el modelo. No podemos cambiar la base de datos porque, digámoslo así, que estamos aplicando a un caso real. Por aquí. Bueno, entonces el objetivo también de este trabajo era establecer cuál era la variable dependiente y cuál era la variable independiente. Nosotros escogimos como variable dependiente la concentración de clorofila, porque, como ya les había dicho antes, es un indicador de la productividad biológica en los ecosistemas marinos, y con las variables independientes lo que queríamos ver cómo esas variables independientes afectaban a esa variable dependiente. Entonces, nosotros para los modelos hicimos 3 modelos. El primer modelo, que aquí en esta parte escogimos la variable dependiente, y la virguliña quiere decir ya lo que son las variables independientes. Aquí lo hicimos sin alteración, es decir, la base de datos normalita. Y con raíz, bueno, eso más bien lo hicimos fue como para mirar qué resultado o el R cuadrado se ajustaba mejor a nuestros datos. Es decir, el que sacaba mejor o más alto valor de R era el que nosotros íbamos a escoger porque explicaba la mayoría de los datos. Entonces, con raíz, sin alteración, el R cuadrado nos dio del 69%, 70%. Con raíz nos explicaba un 73% de los datos, y con logaritmo le aplicamos logaritmo a la base de datos y nos dio un R cuadrado del 75%. Es por eso que nosotros, y un p-value de 2.3 por 10 a la menos 16. Eso es un valor que nos dice que el error en logaritmo es menor en comparación con los otros modelos. Entonces nosotros aquí, para ya confirmar ese modelo, hicimos un backward y un forward, es decir, un paso adelante y un paso atrás para verificar y confirmar nuestro modelo que nosotros íbamos pues, a coger para nuestros datos. Entonces, es una prueba de A y C que, perdón, en este momento no recuerdo. El objetivo de esta prueba era que entre el valor se escogía el valor más alto era el que se escogía para aplicar a nuestro modelo. Entonces, con esta prueba nosotros confirmamos que el logaritmo era el modelo que nosotros deberíamos utilizar para nuestro modelo de regresión. Entonces, aquí en esta parte, en los coeficientes de las variables, resulta y pasa que R nos muestra cuál es la significancia de esos valores. Entonces, el valor entre más se acerque a 0 va a tener 3 asteriscos y por lo tanto va a ser el de mayor significancia. Entre menos asteriscos
el valor de esas variables disminuye. En este caso podemos ver que todas las variables son significativas. ¿Qué pasa? Que Plataforma Continental y Edman están relacionadas positivamente, como lo veíamos en la matriz de correlación, y temperatura y turbulencia también se relacionan, se relacionan fuertemente pero negativamente, pero esto también pues afecta a la variable dependiente, que es la clorofila. Bueno, ya aquí para nosotros confirmar nuestro modelo hicimos un test de ANOVA para mirar si exactamente era el nivel de significancia de esas variables. Creo que alguien alzó la mano. El profe Nilsson, sí, creo que nos dio un aporte también. Aquí nos la pasó en el chat. De que AIC es un indicador relativo que mide la calidad de los modelos para un conjunto de datos, nos dice el profesor Nilsson. Eso. Muchas gracias por recordar. Es que a veces a uno se le olvida. Bueno, entonces ya aquí en la validación de nuestro modelo de regresión, lo que nosotros hicimos aquí fue unas pruebas. Resulta y pasa que para los modelos de regresión lineal se necesitan que se cumplen con 4 supuestos. Primero, que los residuos, en este caso el p-valor de los residuos, que haya normalidad entre los datos, y eso se hace con un test que se llama Lilliefors, y ese p-valor en este caso, al contrario de que un modelo sea bueno entre que el valor de p-valor sea menor del 0.05, en caso de que no me entiendan me interrumpen, que a veces me confundo. En este caso, en los test de normalidad, en los test de validación, un modelo de regresión es bueno siempre y cuando sea igual o mayor al 0.05. En este caso, el test de normalidad de Lilliefors nos dio que el p-valor era del 0.96. Eso quiere decir que con la normalidad a través del MBN, que es la normalidad de los datos, pues que se normalizaron los datos, quiere decir que pues hay un buen resultado. El de homoceasticidad, el p-valor fue con el test de Bruce Pagan, el p-valor fue del 0.06, Eso quiere decir que las variables sí tienen homoceasticidad, es decir, tienen colinealidad entre las variables. Y la independencia, también se encontró independencia entre las variables con el método de Dover-Watson. Bueno, por acá. Y bueno, entonces ya nosotros aquí lo que hicimos fue graficar esa parte de la homoceasticidad y de los residuos. Los residuos es la diferencia entre el valor del modelo final y el modelo teórico. Entonces, esa diferencia se va a graficar y esos valores que se ven ahí en toda la línea roja nos va a indicar qué tan... Ay, se me olvidó. Bueno, lo que indica la línea roja es que si los valores están en la línea roja, quiere decir que el modelo se ajusta, que los valores se ajustan a nuestro modelo y que es un buen modelo para seguir buscando como ese objetivo que uno quiere, como que que te había olvidado, muchacho, perdón, como querer afirmar nuestra hipótesis alternativa, que era que la variable Edman era la que estaba afectando, era la principal variable que estaba afectando a la clorofila. Y entonces ya aquí graficamos el modelo de regresión y con un R cuadrado del 75.25%, y aquí los datos, como le había dicho anteriormente, tienen logaritmo. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que la variable que más afectó a
a la variable dependiente, la variable independiente que más afectó a la variable dependiente fue EDMA, seguida de la plataforma continental. Y ya, por fin. Maravilloso, entonces, maravilloso. Muy bien, un trabajo extraordinario, porque eso requiere, lo que ella nos presenta, un extraordinario trabajo, mostrar todos esos gráficos en R, en esta interfaz de R. Uno lo sospecha porque no es fácil naturalizar el uso de las librerías que ella requiere para graficación y para análisis, el análisis que está haciendo dados los datos. A mí siempre ustedes me sorprenden, porque yo en análisis de correlaciones he estudiado poco, solamente de lo que Guérón entrega en su segundo capítulo, y él solamente hace correlación de Pearson, y ya. En cambio ya Hannes nos presenta que hay veces que hay que utilizar otro tipo de colinealidad, de correlación. Y hay una cosa que él dice en su libro, y es: a veces los datos, cuando usted ve el histograma de los datos, usted ve que no hay, y también muchas gracias, y la felicito, es que qué bien esto, yo no sé hacer eso, me tienen que enseñar mañana le pregunto a Juan, de darle el aplauso. Le agradezco mucho de nuevo, Hannes, porque hiciste un excelente trabajo. Y resalto porque es que miren que eso de aplicarle los datos logaritmo, yo lo había escuchado que Guérón decía, bueno, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los atributos son mejores predictores en tanto su comportamiento sea acampanado, pero si no lo es, entonces hay que hacer ingeniería de atributos, es decir, cambiar los datos por otros, en este caso aplicar logaritmo a los datos, para que efectivamente se vuelvan más normales o más acampanados y el modelo sea un mejor predictor. De pronto yo quisiera, pero porque uno es como muy visual, que nos los mostrara gráficamente el antes y el después. Entonces, que los datos antes, cuando no se ven acampanados, y cómo el aplicarle el logaritmo los volvió más acampanados, más normales, además de las mediciones con esta función. ¿Cómo es que se llama, Hannes, la función que mide, que es capaz de medir qué tan normal son los datos? ¿Cómo se llama? Profe, la función se llama MBN. MBN, muchas gracias. MBN, yo no la conocía tampoco. Eso para mí es una cosa espectacular, no ver cada día que está aquí, bro. Esa MBN no la conocía. Para uno, dados los datos, simplemente ponérselo a la función y que él te diga, ve, son unos datos que tienen una distribución normal, muy buena o no. Entonces yo simplemente porque yo no lo sé, le pediría que de pronto siempre nos presentara las dos, ¿cierto? Es los datos graficados antes de aplicarle el logaritmo, y después de aplicar el logaritmo de manera gráfica. Entonces los histogramas de los atributos de los que a usted más le gustaron. Nos informó muchísimo, por ejemplo, ese análisis de correlaciones, el que nos dijera es que hay correlación positiva en tanto esa correlación me dé más cercana a +1, y hay correlación negativa en tanto me dé más cercana a -1, y ese mapa te quedó espectacular. De pronto yo, es porque me da mucha pena preguntar, pero yo de pronto le hubiera pedido era que pusiera la presentación en máximo, ¿cierto? Que la pusiera para que las diapositivas nos aparecieran más grandes, pero yo soy muy tímido y no fui capaz de decirle. No, pero como yo me iba a, perdón que lo interrumpa, como yo me iba a salir y mostrarle también la consola, entonces, o sea, quería mostrarle R, como que código de R. Sí, que eso es vital, y le agradezco porque por favor, que me da curiosidad. Sí, ese código queremos, porque yo les decía hoy a los estudiantes de ingeniería de que es fácil enamorarse
de R. Por ejemplo, yo vi un poquitico hace 15 días, un mes, y me pareció maravilloso. Y Estefanía me ha reflejado también, Stephanie Cárdenas me ha reflejado también ese amor por este lenguaje tan bonito. Es muy fácil, es como muy amigable, muy rico, muy agradable. Y Janis también me lo ha hecho saber, entonces como que transmitirles ese agrado por este lenguaje, por el lenguaje R para el análisis de datos. Y como ella con este mapa de calor nos mostró, vea, es que en tanto sea más cercano a azul, más correlación, más correlativamente positivo es, y entre más cercano a rojo, más correlativamente negativo es. Yo les estoy pidiendo también es que cuando hagan eso y que nos muestre, que ella nos lo mostró muy bien, de que miren que los más azules son la plataforma continental con la clorofila. ¿Cuál era la variable objetivo o variable dependiente tuya, Janis? ¿Cómo era? Era la clorofila. Sí, profe, variable dependiente y variable independiente. Entonces, la dependiente es la clorofila. Sí, señor. Ahí, entonces está muy correlacionada con la plataforma continental, porque ahí se ve como muy azulito. Y estos que están muy rojos es la turbulencia y la temperatura, muy correlacionados negativamente. Y con la variable objetivo, más o menos la clorofila y la turbulencia se quedaron como graves, al menos con la clorofila, ¿cierto? Nos mostraba, entonces como que de pronto señalarlo, haciendo uso de pronto de el trazar. No sé si en PowerPoint pueden rayarlo. Es cierto que yo creo que se puede utilizar, rayar la presentación. Profe, yo nunca lo he usado, no sé cómo se usa. Ah, bueno, yo también voy a buscar porque yo también tengo un problemita con mi trazado, entonces para mi trazado no se veía cuando yo movía la flecha. Pues no, ve, pero ahí se ve cuando lo mueves, ya lo veo. De pronto no lo vi ahorita, de pronto, pero se ve, o sea, el mapa es maravilloso y la explicación que usted nos dio excelente, y sobre todo en cuanto a y qué significa la correlación positiva. Entonces, que correlación positiva, ella nos decía muy bien que eso significa que ambos tienen el mismo comportamiento, ambas variables, es decir, si una crece la otra también, y que la otra, la correlación negativa, significa es que cuando la una crece, la otra por el contrario decrece. Y nos mostró también ese diagrama de dispersión que le quedó hermoso, de varios puntos, de múltiples variables. Me parece extraordinario, le agradezco muchísimo, ese también te quedó espectacular. Y el mostrarles que la librería para graficar, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... está ggplot2 y coreplot. Y ggplot, ¿y cuál es la otra? Y coreplot. Coreplot, esas no la... Yo ggplot la había escuchado y la otra creo que no. Entonces, como irlas conociendo, ya la apreciación del profesor Nilsson, no sé, porque él también, mire que él nos ha aportado muchísimo sobre la homocedasticidad y demás. Escuchemos, si me permiten, profe Nilsson, Dios lo bendiga. Profe, hola, ¿cómo están? Profe, ¿está? Bien, profe. Stephanie, ¿cómo estás? Voy a dejar de compartir. Listo, primero que todo, bueno, buenas tardes. Muy chévere, felicitaciones a Janis por la presentación. Me alegra saber que han avanzado. Sí. Han avanzado, ¿cierto? Cuánto han avanzado, me llena de felicidad. Profe, me hizo alguna pregunta sobre lo de la homocedasticidad. Sí, porque usted aquí nos puso muchos conceptos que yo quiero que resaltemos, porque yo... No le escucho, profe. Sí, profe, que los que nos está sobre la homocedasticidad, que yo nunca lo había escuchado. Tiene el micrófono cerrado, teacher. Ay, disculpe. Profe, tiene el micro parado. Gracias Esteban y gracias Dubán. Sí, profe, que usted nos está resaltando aquí sobre los supuestos para el modelo lineal de homocedasticidad, que yo jamás había escuchado este concepto, la linealidad, la independencia y la normalidad. Hoy definitivamente nos enriqueció muchísimo Janis con eso, porque yo sabía muy poco de esto. Yo hasta ahora lo único que sé es que los atributos deben en un análisis para construir un modelo predictor, uno debe seleccionar los atributos que estén más correlacionados con la variable objetivo y que sean entre ellos independientes.
y que sean linealmente independientes. Eso enriquece a Duván y a todos, porque ellos están viendo álgebra lineal y geometría vectorial con el profesor Juan David Vargas, y ver cómo esa materia les enriquece para entender lo que en este seminario está presentando Janis alrededor de este análisis de atributos, de correlaciones, en cuanto a la linealidad y la independencia, además de la normalidad. Entonces, que ellos también creo que van para estadística el próximo semestre o en 2 semestres. Duván creo que va para dentro de 1 o 2 semestres para estadística, entonces que también recuerde ese concepto de normalidad, porque va a seguir creciendo en él, y su utilidad pues en ciencia de datos, ¿cierto? Y en estadística. Entonces, profe Nilsson, si nos quiere para ampliar sobre esto que usted nos está compartiendo, si hace el favor, disculpe. Claro, profe, por supuesto. No sé si tiene alguna pregunta en específico o en general, pues. Bueno, yo, esta parte, profe Nilsson, todo lo que ustedes, Janis, nos está diciendo, por ejemplo, lo que usted me dijo sobre el indicador AIC, yo no lo conocía, entonces todo lo que nos pueda ampliar sobre eso, le agradezco mucho. Sobre este Ggplot, qué tan normal son los datos, el Ggplot se interpreta de la siguiente manera y nos lo comparte el profesor, yo tampoco lo conocía, entonces cómo evaluar la normalidad de los datos. Yo quisiera que mostráramos la comparación, es decir, el antes de los datos que no eran normales y cómo el aplicar logaritmo los hizo más normales o acampanados. Entonces, cómo mostrarlo gráficamente, además de la medida con la función que Janis nos mostró, que es para medir esa normalidad de los datos, ¿cierto? De qué tan normales son, para poder tomar la decisión de aplicarle el logaritmo para hacerlos más normales, que eso jamás yo nunca lo había hecho. Jeffrey también dice que excelente, porque es que lo que ha hecho hasta ahora ha sido muchísimo, ha logrado muchísimo. Janis ha sido formada por el profesor Nilsson en el curso de Machine Learning en la Universidad de Antioquia, y miren que ya, entonces Janis fue formada en Python y ya también lo maneja en R, esta ciencia de datos. Entonces, que la invitación es a que nos sigan sorprendiendo, que sigan avanzando. Ya después nos diga Janis, ya estoy en un grupo, haciendo mi tesis de grado en esto, ya trabajo en una empresa también como analista de datos para biología, tal cosa. Que nos sigan contando todos esos logros que ustedes están haciendo y que ella hasta ahora tiene muchísimos. Entonces, que lo sigan haciendo Stephanie, Duván, ¿cierto? El profesor Nilsson, que ya también va para graduación de ingeniero de la Universidad de Antioquia, además de ya ser egresado del SENA, en su formación también como tecnólogo, profe, ¿cierto? Sí, profe, en su formación, y él ya va para ingeniero, entonces, y él, y trabaja en esta área. Entonces, todo lo que nos quiera ampliar, profe, tranquilo, el micrófono es suyo. Muchas gracias, profe. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, hablando un poquito de la prueba AIC, como decía, es como una medida relativa que evalúa digamos que la calidad de los modelos, es decir, para un conjunto de datos evalúa ciertos tipos de modelo y nos dice mediante un porcentaje cuál de todos es el que mejor se adapta a mi conjunto de datos, cuál es el que mejor podría dar predicciones sobre mi conjunto de datos, ¿cierto? Eso es equivalente a lo que hacemos en Python como una grilla de parámetros. Es decir, cuando uno hace un afinamiento de hiperparámetros en Python, que también se hace, pues en R también se puede hacer, uno hace un afinamiento de hiperparámetros para poder mirar cuál de ellos ajusta mejor al modelo. También se puede hacer una elección por medio de un ciclo for. Le puedo meter n modelos, por decirlo así, cualquier cantidad de modelos que yo quiera, y evaluarlo con mi conjunto de datos. Y con las métricas de desempeño yo evalúo cuál tuvo un mejor rendimiento. Y por medio de esos valores yo puedo decidir por cuál me inclino. En cuanto a los test que hablaba Janis para la linealidad de los datos, para un modelo de regresión lineal, pues hay unos supuestos que debe cumplir.
para uno poder decir si tiene una linealidad. Entonces por eso es que vamos a elegir una regresión lineal. Entonces, esos modelos eran los que yo mencionaba. La homocedasticidad, que es muy importante, y básicamente les voy a mostrar una imagen para que vean un poquito qué es la homocedasticidad. Sí, sí, muchas gracias, profe. Sí. Muchas gracias. Entonces, la homocedasticidad, eso es algo que se evalúa más bien visualmente, ¿cierto? Me avisan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Excelente, ahí se ve perfecto. Sí, entonces, profe, vea, estos son datos que tienen homocedasticidad. Si uno se da cuenta, o sea, ellos son aleatorios, pero digamos que mantienen una uniformidad, mientras que los que tienen heterocedasticidad no son uniformes, sino que pueden que se vayan abriendo en forma de cono o se vayan cerrando, como es el caso que vemos acá, ¿cierto? A eso se refiere el supuesto de homocedasticidad o heterocedasticidad. Entonces, uno normalmente lo que hace es comprobar si los datos tienen homocedasticidad. Si no tienen homocedasticidad, entonces no estaríamos cumpliendo el supuesto de homocedasticidad. En cuanto al supuesto de normalidad, es evaluar que el modelo sí se comporten de forma normales, porque nosotros podríamos tener una distribución normal, pero también podríamos tener una distribución exponencial, por ejemplo, o una distribución Poisson. Entonces se debe cumplir que los datos se comporten normales. En cuanto al cuckoo-plot que mostraba Janis, voy a compartir de nuevo pantalla. Excelente, le agradezco, profe. Sí, para que veamos visualmente qué quiere decir el cuckoo-plot y cómo se interpreta, ¿cierto? El cuckoo-plot nos dice, que es más o menos este gráfico que está acá, nos dice que cuando los datos están pegados a la línea, digamos que entre más pegados estén a la línea, serán más normales. Mientras que si tenemos un gráfico como este, por ejemplo, donde los datos no van pegados a la línea, uno dice los datos no se están comportando normal, ¿cierto? De esa manera es que se interpreta el cuckoo-plot. También podríamos decir que estos datos pueden tener una normalidad, sin embargo, las colas las tiene un poco pesadas, porque si uno se da cuenta, en la cola inferior y en la cola superior los datos tienden a ser atípicos. Entonces allí es donde uno podría hacer una transformación como la que aplicó Janis para poder lograr un mejor comportamiento de normalidad en cuanto a los datos, ¿cierto? Excelente. El supuesto de linealidad, pues, es decir que los datos tienen un comportamiento lineal, que es cuando uno lo lleva a la gráfica como tal, y digamos que efectivamente cuando hacen el gráfico de correlación, vámonos por acá también, a pantalla, el gráfico de correlación, que también es muy importante para uno poder afirmar gráfico para poder afirmar que los datos efectivamente tienen una correlación, y dependiendo pues la correlación, por ejemplo acá, ¿cierto? Miremos esta correlación de acá. Esta correlación podemos ver que los datos efectivamente pues están sobre toda la línea, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Este R igual a menos 1 quiere decir que los datos tienen un comportamiento lineal bastante fuerte, pero que se correlacionan de forma inversa. ¿Cómo así que de forma inversa? Si yo estoy midiendo dos variables, supongamos que estoy midiendo, no sé, la cantidad de medicina y qué tan bien se está comportando mi salud en cuanto a eso. Entonces, en este caso, yo podría decir que a mayor cantidad de medicina, mi salud está decreciendo, ¿cierto? Entonces, de esa manera uno puede interpretar, mientras una variable crece, la otra decrece. Eso es una correlación fuerte y de forma indirecta, ¿cierto? En cambio, acá por lo menos vemos que tiene una correlación de 0.8, es decir, de un 80% de los datos. Y vemos que los datos no están totalmente sobre la línea. Eso es lo que quiere decir la correlación. Mientras que por acá vemos otro gráfico donde los datos están totalmente dispersos. Aquí no podemos afirmar
que los datos están correlacionados. Entonces de esa manera, bueno, aquí tenemos las correlaciones, pero las correlaciones positivas, es decir, que son directas. Entonces una variable crece, la otra también crece. De esa manera se puede interpretar lo que es la correlación para el gráfico de correlación, o decir que los datos se están comportando de una manera lineal, ¿cierto? Y la independencia es decir que los datos, en cuanto a las variables independientes, sabemos que es muy importante que no tengan esa colinealidad. ¿Qué quiere decir colinealidad? Que se comportan muy igual, que tienen correlación entre ellos mismos, y eso no es positivo. La idea, o siempre se ha buscado, que los datos independientes, las variables independientes, no tengan correlación, sean independientes, ¿cierto? Como su nombre lo dice, sean independientes. Entonces, para eso es que uno hace todos los supuestos. Una vez uno haya hecho la prueba para cada supuesto y tenga la seguridad de que se cumplen los 4 supuestos, ya uno puede como tal implementar un modelo de regresión lineal. Pero si no se cumplen los supuestos, lo mejor es explorar otro, y si la transformación tampoco sirve, lo mejor es buscar un modelo que se ajuste a eso. Por ejemplo, si los datos se comportan como una curva, uno podría busca una regresión polinomial que se adapte a la curva para lograr mejores predicciones. Maravilloso. Y puntualizar eso, profe, me parece muy bacano, como lo dice el profe Nilsson, de que efectivamente se requiere que un dataset, las variables independientes sean independientes, bueno, como su nombre lo dice, sean independientes entre sí, no estén correlacionadas entre ellas, es decir, por ejemplo, que una no sea el doble de la otra, que eso no es bueno, que uno tenga como lo dice bien el profesor, 2 variables que se comporten muy parecido o de relación, mejor quitemos la que dependa mucho de la otra, quitémosla desde ahí. Yo también lo veo es que si quitan los atributos dependientes, predictores dependientes, queda el dataset solamente con los independientes, los más necesarios, y así pues queda el volumen de información más bajito al quitar los atributos no necesarios, los atributos predictores no necesarios, es decir, los dependientes, y así la máquina construye un modelo con no con tanta información en cuanto a atributos que no necesitaba, y posiblemente la máquina termine de entrenar el modelo más rápido. Entonces que el dataset quede solo con los atributos necesarios hace que pueda hacer de pronto que el modelo, el entrenamiento del modelo, que es un proceso computacional, se haga en un tiempo más corto, por ejemplo, más corto. Entonces yo pienso que eso puede pasar, aunque pueden haber otras razones. Yo nada más supongo que en ese caso esa podría ser una de las razones. Y les agradezco mucho que hoy lo hicieron muy diferente, porque mire que hoy Janis fue la expositora y lo hizo extraordinario, con un extraordinario trabajo en R, mostrándonos esas bondades de R que son inmensas. La interfaz de R es inmensa, esos gráficos son hermosos y la codificación es muy sencilla. Entonces, como que abracemos con cariño a R, y el que cada uno comparta, porque saben mucho. Miren que yo siempre no me canso de reconocer mi ignorancia. Entonces, por ejemplo, hoy todas esas cosas que mostró Janis y lo de la homocedasticidad, el concepto como tal yo nunca lo había escuchado. Entonces miren que nos enriquecen mucho, porque yo, empezando por mí, no los conocía. Y que este espacio es de ustedes, entonces que siempre que puedan aportar, que siempre que puedan estar aquí, hágale tranquilo, levanta la mano, comparte pantalla, tranquilo, lo que usted quiera. O sea, este espacio es de todos, así como lo hizo el profesor Nilsson y así como lo hizo excelente Janis, de compartir, porque este espacio es para esta comunidad, es para la seccional, es para ustedes que son la seccional, es para ustedes que esta es la casa de todos, y eso enriquece muchísimo. Yo aprendo gracias a ustedes,
y disfruto mucho de aprender con ustedes. Luis Fernando, Camila, Duván, Stephanie tiene también una gran trayectoria en ciencia de datos, también ha sido joven investigadora de ingeniería agropecuaria, también ha estado en un conversatorio en ciencia de datos que nos ayudó y nos apoyó cuando estábamos con el profesor Edimer Jaramillo, y ella nos mostró algunas interpretaciones de gráficos en ingeniería agropecuaria, y eso ya fue hace como 2 años, algo así, igual 1 año o 2 años. Entonces muestra cómo ustedes tienen una trayectoria enorme, entonces que siempre en este espacio no tienen que solamente asistir si nos lo permiten, sino que nos comparten todo lo que sepan, así como lo ha hecho bien el profesor Nilsson, y le agradezco de nuevo que miren que nos llenan el chat, y les agradezco muchísimo, porque de verdad que en esto, por ejemplo yo, es mucho lo que hay por aprender, y se disfruta muchísimo, entonces les agradezco a Estefan, y siempre que nos compartan todo lo que saben, y que es en la medida que participen que uno se siente mejor, ¿no? Estos tipos de espacios nosotros llevamos con un amigo. Yo le decía al profesor Nilsson hace una semana o 15 días que yo tengo un coloquio hace 3 años con un amigo y no se ha muerto. Nosotros suponemos que es por eso, porque tenemos la metodología de que hablo yo media hora y luego habla él, o viceversa, pero que siempre en cada encuentro todos puedan hablar, porque todos con seguridad tienen mucho. Duván tiene formación también en ciencia de datos y en Python, entonces que todos tienen mucho que decir. Luis Fernando indudablemente, Stephanie también, el profesor Nilsson extraordinariamente, y sigue creciendo mucho en eso y para su desarrollo profesional. Entonces que en la medida que nos enriquezcan con su saber, les agradezco mucho. Muchas gracias, Ani, por este gran esfuerzo, que yo sé que es un gran esfuerzo, porque separar el tiempo, la preparación y todo lo que te tocó aprender, porque te tocó también en este curso de estadística, en un tiempo de pronto muy corto, aprender R y toda la ciencia de datos detrás de eso, en un tiempo muy corto, y miren todo lo que ha logrado, porque ya sabes muchísimo y seguirás adelante, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, esta grabación les queda también en la lista de reproducción. Yo pienso que el de hoy me voy todavía mucho más enriquecido por ustedes, y todo lo que quieran decir, Estefan, y todo lo que nos quieran decir, Duván, todo lo que nos quieran decir, Luis Fernando, siempre por favor hablen en el micrófono, compartan pantalla, todo lo que ustedes quieran hacer. Este espacio sigue acá, y les pido que me tengan paciencia. Es porque hoy les decía yo a Luis Fernando y a Duván y a todo el grupo de los de ingeniería, es que queremos que los jóvenes investigadores y ustedes nos ayuden a formarnos en páginas web, y el que sigue, que es el algoritmo Random Forest por la investigación en dengue, porque ya nos estamos terminando. Sí, decime, profe Nilsson. No, profe, tranquilo, hágale. Ahorita cuando termine yo les comento algo. Me le agradezco mucho, sí. Entonces que seguimos con Random Forest y enseñar a hacer páginas web. Luis Fernando hoy nos decía que él ya ha hecho también. ¿Por qué? Porque es que consideramos que es necesario que nos formemos en construir páginas web para la comunicación científica. Es indudable que los de ingeniería agropecuaria, hoy les decíamos que se requiere muchísimo. Por ejemplo, ellos tienen páginas web maravillosas. Federros tiene una que me descrestaron hace como un mes la profesora Mayra, que es una página espectacular en ciencia de datos. Los gráficos que muestran son extraordinarios, se manejan muy bien, una página muy bien dotada. Entonces que eso muestra y eso desarrolla la región. Entonces que como uno con páginas web y ciencia de datos hace que esos conocimientos alrededor de ciencia de datos se puedan llegar a las personas en la región, y desarrollar la región en eso. Entonces que definitivamente ustedes están aportando mucho al desarrollo de esta región con esos saberes. Entonces que seguimos, si les parece, y ustedes me pueden cuestionar y poder cambiar el rumbo, pero nosotros proponemos por ahora es Random Forest y páginas web. Ya que Jainer también está, que él nos dirá, porque él ya ha avanzado más en la comparación entre regresión logística y máquinas de soporte vectorial. Entonces sigue Nilsson, si me permiten, y después Jainer, discúlpame,
Por favor, disculpe, profe. Sí, dígame. Listo, profe. Les tengo una buena noticia. Para mí ha sido maravilloso. Tengo 4 días explorando una extensión para los amantes de R, una extensión muy chévere que permite hacer dashboard. Se instala en R, es una extensión de R, como había dicho, y también de Python. Y permite hacer básicamente páginas web donde pueden mostrar los resultados, configurar la página. A ver, les voy a hacer una pequeña muestra. Gracias, profe, muy bacano, muchas gracias. Está súper chévere, yo la estoy explorando y me parece pues que es maravillosa. Y no tiene, digamos que, bueno, hay que tener un poquito de conocimiento en cuanto a lo que es pues creación de páginas web, pero con lo básico yo creo que uno puede hacer un buen dashboard. Entonces, miren, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, sí. Y les voy a mostrar mi código. Entonces, mi código hasta el momento lleva aproximadamente 500 líneas. Vea, ay, maravilloso. Acá tengo el código que estoy haciendo. Y pues cuando le doy por acá, miren que la extensión se llama Shiny, es una librería de R y también de Python. Entonces lo que hace es que crea una app. ¿Qué es esa app? Pues es básicamente una página, miren, acá está cargando. Y yo configuré todo esto acá. Esta caja que ven acá tiene una funcionalidad. Inicialmente pues aparece como un menú desplegable. Y por acá le puse una bandejita de herramientas donde puedo mirar varias secciones, varias páginas, ¿cierto? La primera que me aparece es la de cargar datos. Entonces cuando yo le doy acá, miren que tiene la indicación, dice pulsa browse, le doy browse y él me permite explorar pues mi computador para cargar mis datos. En este caso yo le voy a pasar un archivo Excel, ya ustedes le podrían pasar qué quieren, si puede leer archivos Excel, CSV, JSON, HTML, etcétera, ¿cierto? En las extensiones uno las puede configurar. Acá, cuando le cargo el archivo, él automáticamente, esto también se lo configuré para que él me identifique el número de páginas que tiene el archivo y cómo se llama cada una de esas hojas que tiene el archivo Excel. Entonces, por ejemplo, quiero cargar la base de datos que se llama pesos. Acá estoy midiendo el peso de unos paquetes de salchichas. Y cuando le doy acá en aceptar, él me genera un cuadro emergente en el cual si le doy clic en este botoncito, él me va a mostrar las 3 primeras líneas de la base de datos para confirmar que esa es mi base de datos, que la elegí bien, y me va a decir qué tipo de carta quiere hacer. En este caso lo estoy haciendo para cartas de control. Yo le voy a decir que quiero una carta XR. Y él me dice, ¿quiere hacer el análisis de capacidad? Bueno, yo le voy a decir, listo, hágame el análisis de capacidad. Y él automáticamente me dice, bueno, ingrese los límites de especificación para poder hacer el análisis de capacidad. Acá yo le ingreso los límites, me los deja ingresar, y cuando le doy en el botón análisis, ahí al parecer no hizo nada, ¿cierto? Pero si me voy a la pestañita que dice ver gráficos, acá me muestra los gráficos. ¿Los ven? Miren. Espectacular, y vean la campana toda hermosa. Exacto. Entonces miren que acá hay un cucuplot del que les hablaba ahorita. Miren que los datos se están comportando de manera normal. Y acá me permite ver el comportamiento de los datos a través del tiempo. Me hace una campana de Gauss para mirar qué tan normal se comportan los datos. Y puedo seguir configurando la página, que es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Quiero ponerle un checkbox. Un checkbox es como un cuadrito que uno puede marcar y desmarcar para cada página. Para cada gráfica. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando yo le ponga el botón por acá, el botón de descargar, que va a ser un botón habilitado para que el que quiera entrar a la página y quiera descargar el informe de las gráficas como tal, le den el botón descargar y él automáticamente le descarga un archivo PDF con esa información. Acá, ¿qué quiero hacer? Acá quiero poner la información, la interpretación de cada una de las gráficas, es decir, de forma automática, cuando esta gráfica se genera, acá va a salir una información que diga los datos se están comportando de manera normal, con una prueba gráfica del cucuplot, mientras que con una prueba de Shapiro, por ejemplo, arrojar un valor P que me permita confirmar de que los datos sí se están comportando de manera normal.
eso se le llama una prueba analítica. Entonces, chicos, miren qué tan bacano es esta extensión de Shiny. No, y muy agradable. Bello, bien bello. Uy, eso se ve hermosísimo. Sí, tienes razón. Y muy funcional, ¿no? Maravilloso. No. Eso confirma que no estamos locos, que hay que hacer. Y además, y porque mire que hace fácil que las personas puedan acceder al análisis de datos. Tengo que aprender a hacer eso, que no sea así como Ganes. Todos saben menos yo. Qué vergüenza. ¿Qué para cuándo el curso de Shiny? Sí, también Shiny, porque tampoco lo había escuchado. Shiny. Eso también. Debemos. Sí, chicos, pues, ¿para cuándo un curso? No sé. Pero sería muy chévere. Créanme que sería muy chévere. Como les digo, bastante. llevo 4 días explorándolo y genial. Profe, porque podría ser, pues, que lo diseñaras así como diseñaste el de Machine Learning, que quedó muy bacano, y a través de la profesora Lady, y hablando con el jefe Edgar, a ver de qué manera se ofrece como un curso de extensión a la comunidad, o de alguna manera, ¿cierto? Entonces, eso probablemente el jefe nos dé algún camino para que ya, como ser un curso de extensión, te lo paguen y todo eso, ¿cierto? Entonces, sí, porque yo sé que una sola librería, eso puede tirar todo un curso, ¿cierto? Entonces, podría ser que lo diseñaras así como diseñaste el de Machine Learning tan bacano, y ofrecerlo al jefe y a la profe Lady, si crees, esta semana. Gracias a Estefan, el que nos dio la idea, de que le empecemos a hablar a la profe Lady que nos apoye, y al jefe Edgar, para ver de qué manera, y a través de Isnelia, la de extensión, la coordinadora de extensión, para que nos ayude con regionalización, para ver de qué manera se puede brindar el curso a la comunidad de todos. Gracias, Estefan, te agradezco mucho. Jainer, decime entonces también, por favor, ¿cómo estás? Hola, profe, muy buenas tardes, bien, ¿y usted? Jainer, es que yo estaba aquí hablando de promesas, de que usted, Jainer me ha contado que él sigue avanzando en la comparación de los modelos. Recuerden que estas visualizaciones no son sencillas, entonces él ha trabajado mucho en comparar regresión logística y máquina de soporte vectorial, entonces como consolidar eso para que dejemos, gracias a este seminario, a la participación de todos, y al de Jainer, yo siempre Jainer y Jeffrey me da una dificultad, Jainer y Jeffrey, gracias a ellos también, consolidemos pues esa máquina de soporte vectorial, que es uno de los objetivos originales del seminario, para seguir ahí sí con Random Forest y páginas web, y el de Shiny, que yo me imagino que pues hoy viendo que gracias a que ustedes me dijeran, no lo sabía, que era que Shiny es una librería, entonces según entiendo, una librería de Python, y también es una librería de R, entonces pues eso fue lo que yo entendí, ¿cierto? Como que hay una. Entonces, que podría ser de pronto el curso, como mostrar que, no sé, el profe nos dirá qué adecuado es eso. Estoy especulando de que entonces estudiarlas desde ambos lenguajes, ¿cierto? Pero si lo consideran adecuado, yo estoy especulando sin saber. Entonces, pero que les agradezco, porque yo no sabía, por ejemplo, también lo de Shiny. Entonces yo ya brego, por ejemplo, desde mañana a buscar también un poquitico, a ver, y con los estudiantes de ingeniería y demás, como que la vayan bajando para Python, y la vayan explorando también para R, ¿cierto? Que vayan como para poder que, si asisten al curso, pues sigan creciendo en este conocimiento de estas librerías. Jainer, entonces, si querés, si me va a decir algo, o lo quieres hacer la próxima semana, sí, porque ya de pronto, para no ser excesivo con el tiempo de las personas. Sí, profe. Estaría bien otra semana. Eso es cierto, la próxima semana. Entonces les agradezco mucho, y el que nos aguanten, y el que nos participen de esta manera tan buena con todos sus saberes,
Hoy las estrellas definitivamente, Hannis la superestrella, una bióloga que ya maneja Python, R y ciencia de datos, también en todo lo que ha hecho, es una trayectoria académica extraordinaria, le agradezco muchísimo, va a seguir adelante y sigue logrando mucho y es para mí un orgullo escucharla, menos mal me quedó grabado, entonces, y unos gráficos espectaculares. Le agradezco mucho de nuevo y le agradezco, profe Nilsson, también toda la información. Muchas gracias a todos, paro aquí la grabación. Muchas gracias a usted por el espacio, teacher.